que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Se toca con orgullo de ser argentino. Mi pueblo toca el bombo para festejar. Le canto a mis mujeres, mi tierra, mi vino. Bueno, ahí están todos los que nos van mandando su foto. Bienvenido, Cabandier, si se quiere sumar. Usted, su foto va también. ¿Dónde la foto? Voy a mandarla. A toda la gente que quiera del país, desde punta a punta, desde la cordillera al mar, desde allá Tarijo hasta Tierra del Fuego. Prefiero siempre las cosas positivas con el uso de los dedos que las cosas negativas. Es- Hay un programa que tiene Sí, no, pero nosotros... un No, uso negativo de los dedos. no, nosotros usamos hasta los dedos en castellano. Está. ¿Ven? O sea, tenemos ese estilo. Bienvenido a los cuatro, gracias por aceptar debatir. Que placer. remarca el espíritu democrático de los cuatro en tiempos que es muy necesario porque la elección ya pasó. Sicutini, cuando las elecciones pasan, los políticos se guardan todo, dicen ya está, no hablemos más, no arriesguemos, Arranca una etapa más interesante, ¿sí? porque ahora es la etapa de los hechos, ¿no? De los hechos. Ya no de la campaña ni de las acusaciones, sino refrendar con los hechos lo que se dijo y lo que se criticó y lo que se apoyó. Vamos a meternos con el siguiente orden. Lipovetsky representa a Cambiemos, está puesto en ese lugar porque lo ordenamos por cantidad de votos, para que sea bien indubitable, indiscutible y los egos de cartel no puedan ser discutidos. Ganó Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, va a arrancar Lipovetsky, lo siguió Unidad Ciudadana, lo siguió Un País y lo siguió la izquierda. Así que el orden está perfecto tal cual sucedió en la provincia de Buenos Aires. El mecanismo que vamos a utilizar es pasarles los temas que Mauricio Macri enunció, tal cual los enunció, y pedirles a cada uno de ustedes que lo vayamos desarrollando, según la visión de cada uno de sus espacios políticos y particular de cada uno de ustedes. Después sí vamos a permitirle que debatan abiertamente, y vamos al final a pedirle a todos que incorporen preguntas, o sea, que no sea únicamente lo que nosotros le aportamos desde la producción, sino que puedan interactuar más libremente con el tema de jubilados, con el tema de encuestas, con el tema de opinión, porque esos debates tan cerrados, donde el conductor decide lo que pregunta, no es el estilo de este programa. Así que yo les propongo, si están de acuerdo, que empecemos. La primera pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes es, ¿qué foto interpretan después de la elección, después del CCK? Es la primera pregunta para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes enmarca y después nos metemos con Macri y el debate. Lipovetsky. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a mis compañeros de panel, de debate. Agradecido por esta oportunidad, siempre es bueno debatir y creo que es importante hacerlo. Creo que el presidente Macri, luego del resultado de las elecciones, planteó la necesidad de reformas estructurales y tenía dos caminos para hacerlo. Uno, subirse a los 11 millones de votos que recibió Cambiemos a nivel nacional, al 42% de los votos que recibió, digamos, el presidente Macri en forma de apoyo a sus candidatos, y ahí decir, bueno, estas son mis reformas, o el otro camino es seguir el camino del diálogo, que venimos desarrollando todo este año y medio, sobre todo en el Congreso, donde hemos avanzado cada una de las leyes que hemos ido aprobando, son frutos de la búsqueda del consenso y del diálogo, y creo que ese fue el camino correcto, que fue el que eligió el presidente, y en el CCK, cuando hizo sus anuncios de coincidencias básicas, justamente planteó los objetivos, el reformismo permanente, partiendo de la base de decir, ¿estamos bien como estamos o es necesario avanzar con cambios? Vos hoy recordabas de que lo poco que han cambiado las cosas desde el discurso de Alfonsín. Y bueno, es cierto, no han cambiado y en algunas cosas han empeorado. Entonces, ¿es necesario hacer cambios o no? Yo creo que sí, que es muy necesario. Y los puntos que el presidente de alguna manera propuso son, creo, los lugares donde hay que poner el eje, que son lo que tiene que ver con el mercado laboral, el mercado de trabajo. En la Argentina hace muchísimos años que no crece el empleo privado y hay que trabajar para eso. Las reformas institucionales creo que son muy importantes también. Por supuesto, venimos de muchos años donde hubo avasallamiento a muchas de las instituciones, incluida la justicia, después lo desarrollaremos más adelante. Y el punto de la reforma impositiva. En Argentina hay una presión fiscal enorme, es unos países que pagan con impuestos más altos y lamentablemente eso no ve como resultado ni mejoras en los servicios que presta el Estado hacia los ciudadanos, ni tampoco en una
en una mejora en la economía, que vos decís, bueno, tenemos una economía muy productiva. Por lo tanto, me parece que está bien encarado que también avancemos con esa propuesta. Por lo tanto, me parece que ese es el punto de partida, y lo que propone el presidente es que cada una de esas iniciativas sean negociadas y dialogadas y debatidas con los sectores involucrados con cada una de esas iniciativas, para luego sí después ser debatidas en la segunda instancia en el Congreso. Juan Cavalier. Bueno, gracias Santiago por la invitación, a todo el equipo, a los panelistas. Me parece que el gobierno antes del 22, o sea, antes de la elección del 22, utilizaba la estrategia de los eufemismos, ¿no? Es decir, cuando decían que habría que abrirse al mundo, básicamente lo que había de fondo era una apertura indiscriminada de importaciones. O cuando se hablaba de reacomodación de precios, lo que estaban hablando era de tarifazos. Pero sueltos de cuerpo, creo que después de la elección el gobierno está agrandado y ya no utiliza eufemismos. Directamente, a cara descubierta, anuncian las peores medidas, que fue lo que pasó en el Centro Cultural Kirchner cuando anunció días pasados Macri estas ideas de reforma. Por lo tanto, yo creo que el electorado no le firmó un cheque en blanco al gobierno. Aspiro y creo en una sociedad que ya dejó la etapa de esas concepciones que eran arbitradas o comunicadas por el gobierno, como por ejemplo la esperanza estéril. Ese concepto de esperanza estéril, yo creo que el gobierno o el electorado no está predispuesto a dejar que el gobierno haga lo que quiera, y me parece que viene una etapa de demanda del electorado, incluso el electorado que eligió por Cambiemos, así que uno espera que la gente no se acostumbre a reducir su calidad de vida o a la pérdida de derechos. Daniel Arroyo. En lo electoral, está claro que el gobierno ganó legítimamente, logró que no se discutiera sobre economía en la campaña, sino sobre polarización, tensión, pasado, futuro. Creo que eso lo logró bien. Me parece que ganó la elección en parte porque la sociedad tiene ganas de que al gobierno le vaya bien, porque se votó mucho Cristina sí, Cristina no, y porque puso en marcha algo de obra pública. Creo que los anuncios posteriores del presidente marcan tres cosas, a mi modo de ver. Una es que imagina un país con un Estado chico y con salarios bajos. Imagina una Argentina competitiva en base a soja, minería, sector financiero, muy competitiva hacia afuera, achicando salarios, achicando mercado interno. Ese es un modelo de país posible, pero a ese modelo le sobran 20 millones de argentinos. Hay 20 millones de argentinos que no queda claro de qué van a trabajar, de qué manera, cómo. Es un modelo el que plantea el presidente, pero no es un modelo que nos incluye a todos. Es un modelo claramente que incluye una parte que se ha hecho otras veces en la Argentina y siempre derivó en más pobreza y más desocupación. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que quiere ajustar el Estado y busca de la manera más fácil, que es jubilados, asignación universal por hijo, los sectores más vulnerables. Tocar el índice de movilidad jubilatoria y de planes sociales implica un ahorro de 100.000 millones de pesos, pero básicamente implica un recorte sobre los que menos tienen. No solo eso es complicado desde el punto de vista social, sino que no tiene sentido económico, porque efectivamente es menos gente para consumir en la esquina, a la vuelta, para mover el mercado interno. Y lo tercero que me parece, y cierro con esto, es que no entró en el tema central, que es el costo de los alimentos, el costo de los medicamentos. Está haciendo una reforma tributaria que aumenta la desigualdad y no se mete en el tema central, que es el costo de la canasta básica de alimentos. Diría que hay un modelo posible que plantea el gobierno, es un modelo que deja a mucha gente afuera. Ramal. El gobierno se valió del resultado electoral favorable para declarar en esta reunión del lunes en el CCK algo que tiene que ser llamado, como es con todas las letras, un plan de guerra contra la clase trabajadora argentina y contra sus jubilados. Esto es lo que declaró el presidente Macri el día lunes. En primer lugar, la liquidación del 90% de las conquistas laborales del pueblo argentino, incluyendo a la propia ley de contrato de trabajo, la consolidación de la miseria jubilatoria, el anticipo de que la edad jubilatoria podría ampliarse y una gran mentira que tiene que ser definitivamente refutada. Esto de que vamos a una reducción del gasto y una reducción del déficit fiscal. No es cierto, porque por un lado se ha anunciado una reforma de impuestos que aumenta tarifas e impuestos al consumo y por otro lado libera de impuestos a grupos empresarios, como por ejemplo esta reducción
de 10 puntos en el impuesto a las ganancias. Lo que paga más el pueblo con impuestazos y tarifazos, lo pagan menos los capitalistas con beneficios. Entonces, ¿de dónde sale el agujero fiscal que va a seguir existiendo? De más endeudamiento. Pero entonces hay que ver el significado de ese endeudamiento. Financia los beneficios a los empresarios y naturalmente este plan de guerra contra los trabajadores. En el CCK aplaudía la mayoría de la oposición, los gobernadores que ya están pactando este ajuste con el presidente Macri y lo más grave de todo, una cúpula sindical que está entregando todas las conquistas laborales argentinas. El Frente de Izquierda, con el 1.000.000 de votos que sacó, va a colocarse en un terreno claro de denuncia, de debate y de lucha contra este verdadero plan de guerra al pueblo argentino. Empezamos entonces a debatir, planteados están los sectores tal cual lo han escuchado hasta acá, y vamos a ir ahora con el primer título de debate según Mauricio Macri, cuando habló de inflación. Primer tema del debate, Mauricio Macri hablaba sí de la inflación en la Argentina. Ustedes saben que recibimos un Estado con un déficit alto, insostenible en el tiempo, que estamos bajando gradualmente, de a un punto por año, porque queremos cuidar a quienes puedan sufrir la transición y porque queremos que la reducción sea para siempre. Queremos que los argentinos, incluidos sus dirigentes, valoren el equilibrio fiscal como un requisito indispensable de un buen gobierno. No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos, emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación. Desde el primer día reconocimos que la inflación es fruto de una mala política. Estamos bajándola gradualmente y este año será la más baja desde el 2009. No se puede crecer sostenidamente, no se puede aspirar al desarrollo, a la creación de empleo, a la reducción de la pobreza si no bajamos la inflación. Todos nuestros vecinos la han vencido y también lo han hecho la mayoría de los países del mundo. La inflación alta castiga a la mayoría, lastima la inversión, impide la competencia y por ende el incentivo a mejorar. La inflación arruina el ahorro. Solo unos pocos privilegiados, casi siempre gente con recursos o contactos, puede protegerse de ella. La mayoría de los argentinos solo la sufre. Quiero proponerles entonces un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación. Necesitamos una moneda estable para que el crédito que empezó a aparecer en Argentina crezca fuerte y sólido. Necesitamos más crédito, a más largo plazo y menor costo, para sostener la inversión tanto del sector público como del privado. Lo mismo necesitan las familias argentinas, para que cada uno pueda acceder a su propio hogar. Pero el crédito se sostiene sobre la confianza. Cuanto más previsibles seamos, cuanto más estable es nuestra moneda, cuanto más baja sea la inflación, más crédito habrá para todos. Fue claro el presidente en cuanto a lo que tiene que ver con su visión de la inflación. Daniel Lipovetsky. Bueno, yo creo que el cambio que votó el pueblo argentino en el 2015 cuando eligió a Mauricio Macri presidente, fue una de las razones por las cuales eligió el cambio, fue porque la gente estaba cansada de la inflación. Realmente la inflación aniquilaba el sueldo de los trabajadores, es como tener la arena en la mano y se le escurre porque pierde capacidad adquisitiva día a día, y venimos de años y años de una inflación altísima y por lo tanto creo que uno de los objetivos de nuestro gobierno desde el principio fue justamente trabajar para reducir la inflación. Hemos avanzado en eso, este año vamos a tener una inflación, como dijo el presidente Macri, la más baja desde el 2009, encaminamos el proyecto para el año que viene para bajar aún más y llegar a una inflación de menos de un dígito en el 2019. Creo que es un paso muy importante, pero para eso y para que esa baja de la inflación no sea temporaria, como lo plantea el presidente, hay que hacer reformas estructurales. Y eso fue la introducción de lo que él luego planteó en esto que hablamos primero en el anterior bloque sobre los anuncios que hizo el presidente.
Si no, nos vamos a quedar en medidas temporarias, que quizá logremos bajar la inflación un año, pero luego en algún momento va a volver. Si nosotros los argentinos queremos un país con previsibilidad y con baja inflación, ¿no?, que permita, por ejemplo, generar cada vez mayor crédito, tenemos que hacer las reformas estructurales que el presidente planteó y que por supuesto serán fruto del debate y del diálogo que está recién arrancando. Lo que está claro es que durante el periodo anterior tuvimos un gobierno donde de alguna manera se generó alta inflación a través de la emisión monetaria sin respaldo y la carencia del crédito. Sería bueno ver cuántos créditos hipotecarios se otorgaron durante el periodo anterior, muy pocos. Y ahora podemos ver la explosión de créditos hipotecarios que hay. Y eso es gracias a un cambio en la política económica y a una política más responsable del punto de vista macro. Queremos más créditos todavía. Queremos que todavía más gente tenga créditos hipotecarios, que pueda adquirir una vivienda propia, cosa que en la Argentina es una gran necesidad. Y hay muchísima gente que hoy alquila, creo que hay 7 millones de personas que hoy en la Argentina alquilan y por lo tanto que ha ido creciendo este número justamente por la falta de acceso al crédito. Hoy hay una explosión de créditos hipotecarios, pero que si queremos seguir avanzando con esa política de expansión crediticia necesitamos que la inflación baje. Y uno de los instrumentos para que la inflación baje y sea para siempre es a través de las reformas estructurales que planteó el presidente. Juan Cabandier, su turno. Bueno, estamos en la era de la posverdad, ¿no? Entonces eso significa que no está en discusión la verdad, sino lo que importante es quién logra instalar la verdad. Y el gobierno tiene un aparato robusto, no solamente el Estado, los medios, el poder económico, la justicia en algunos casos, donde logra instalar una verdad que no es. Como nos sigue importando, y para mí es importante deconstruir los mensajes del gobierno para poner la verdad por delante, la verdad que lo que dijo Macri es una flagrante mentira. La inflación del año pasado llegó al 47%. Entonces, ¿cómo este año, que va a ser del 25%, va a ser la inflación más baja desde el 2009? Es una mentira, una tremenda mentira. Y lo que hay que decir es que el presidente dijo que, bueno, ellos pensaban que el déficit fiscal había que sostenerlo mediante el endeudamiento. Ya tenemos 100.000 millones de dólares de endeudamiento. Lo que hay que destacar también es que el endeudamiento de este gobierno es para favorecer la timba financiera y los especuladores financieros, los colocadores de deuda y todos los que se benefician con la emisión de estos bonos que ya llegan a 100.000 millones de dólares. Entre ellos, colocadores de deuda, que son los que van a los roadshow y hacen la colocación de esos bonos, está obviamente un familiar de uno de los funcionarios más importantes de este gobierno, que es Mario Quintana, es decir, el hermano de Mario Quintana. Entonces, la verdad que mentirnos descaradamente, decir, bueno, emitimos para sostener este déficit fiscal. Y estamos mintiendo, estamos asistiendo a una flagrante mentira. Entonces me parece que la tarea de la oposición es de construir esos mensajes mentirosos. Daniel Arroyo. Yo básicamente lo que creo es que tuvimos un 2015 con una inflación del 20 y pico, nos fuimos al 40 y pico en el 2016 y vamos a volver ahora al 20 y pico. O sea, en realidad lo que hemos tenido es una pérdida de ingresos importante de los que trabajan, de los que hacen changa, de los que tienen planes sociales, de los que miran para afuera, que son el 60% de la Argentina. Sí coincido con el presidente que la inflación golpea sobre todo a los más pobres, eso está claro, pero tenemos un altísimo nivel de inflación. El gobierno plantea una mirada para salir de la inflación, que es achicar el gasto público. Se puede discutir, no creo que yo que ese sea el enfoque, pero hasta acá lo que ha hecho es aumentar el gasto público. Hay más ministerios, más áreas, más gente contratada y más personal político ahora que en la etapa anterior. O sea, creo que más allá de la discusión si ese es el camino o no, está encarando para otro lado. Y por otro lado, el endeudamiento objetivamente se va transformando en un problema serio, no solo como se planteaba recién, porque es dinero que entra y sale vía la timba financiera, sino porque nos estamos endeudando a 100 años. Me parece a mí que efectivamente este esquema va a ir bajando la inflación, sobre todo por la suba de tasas de interés. Eso va a generar alguna inflación menor el año que viene, pero también un estrangulamiento importante de la actividad económica. Y los que pierden son el 60% de los argentinos, los que tienen planes sociales, los que hacen changa, los que tienen trabajo precario, los docentes, los que ganan menos de 10.000 pesos, todo ese paquete que es el 60% de los argentinos son los que más sufren este proceso. Me parece a mí que lo que falta acá es una mirada de mercado interno y una mirada de protección. ¿Cuáles son las 3 áreas centrales que marcan la inflación y la vida cotidiana? Alimentos, medicamentos y combustible. ¿Queremos saber qué va a pasar? Esos 3. En las 3 áreas del gobierno tiene dificultades. El que tiene que controlar medicamentos
tiene claros intereses en la industria farmacéutica. El que tiene que controlar alimentos está clarísimo en el tema del supermercado. El que tiene que controlar el precio de la nafta también. O sea que aún en los temas centrales el gobierno, esto de estar de los dólares al mostrador, complica y mucho. Ramal, su turno. El presidente habló de inflación y de créditos. Voy a refutar las dos cosas que dijo. En primer lugar, el principal responsable de la inflación es el gobierno. Esto es muy sencillo. Si ahora se vienen tarifazos del 50% en la luz y el gas, si el ABL en la ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar un 25%, si este paquete impositivo aumenta el precio y los impuestos internos a las bebidas sin alcohol y a las bebidas alcohólicas, si se vienen aumentos impositivos en todas estas cosas, ¿cómo no vamos a tener inflación? El gobierno es el responsable de la inflación y también hacia atrás, porque las tarifas públicas las aumentó un 400% y además debutó con una devaluación. ¿Cuándo habla el gobierno de inflación? Para el gobierno solo existe política antiinflacionaria para referirse a los salarios y a las jubilaciones. El presupuesto del año que viene ya pauta aumentos salariales muy inferiores a lo que van a ser la inflación real, y a los jubilados les cambian el índice de movilidad para dejarlos congelados en la miseria jubilatoria en términos reales. Macri, sos el culpable de la inflación. En segundo lugar, los créditos que facilita el gobierno son créditos confiscatorios, usurarios y que en el caso del trabajador cubren un salario que no alcanza para vivir al contado a fin de mes. ¿Cuántos trabajadores se endeudan con préstamos personales o con su tarjeta de crédito para poder ir a comprar al supermercado o pagar la olla? Y los créditos UVA que se indexan de acuerdo a la inflación y se disparan respecto de la evolución del salario. Nosotros defendemos otra política. Hay que abrir los costos de las empresas privatizadas, revisar sus beneficios parasitarios, el salario debe cubrir la canasta familiar y necesitamos una banca única que canalice el ahorro nacional para una reindustrialización, para un plan de viviendas compatible con el salario y con el derecho al trabajo. Le voy a pedir a Sicutini, siempre sobre este tema, las preguntas que yo abro al panel son sobre el tema que está en debate. O sea, perfecto, no hay otro tema para preguntar, en este caso se pregunta sobre inflación. Inflación. Elegí a quién y pregunta. Dijo algo Cabandier, vamos a arrancar por Cabandier, cuando dijo, y hablamos de inflación porque hablamos de precio, que el gobierno ocultó para ganar la elección el tema de inflación, el tema de los precios. Me parece que no. Dijo que iban a aumentar las tarifas. Antes se sabía que iban a aumentar también la luz, la electricidad, que iba a aumentar el combustible, incluso que había que empezar a pagar el fútbol. Todo después de las elecciones. Y sin embargo, ganó las elecciones, sacó más votos en las elecciones por los porotos que en las PASO. De alguna manera, los precios ya no mintió cuando habló en campaña. Dijo que iba a aumentar y así todo ganó y lo votaron. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque creo que ganó el gobierno, aún diciendo, sacó un 40% a nivel aún nacional. diciendo que iban a aumentar los precios después. Sí, me parece que hay que abordarlo multidisciplinariamente, no podemos decir que es por una sola razón. Creo que la concentración de medios es muy fuerte, es muy importante. Creo que también el hecho de la posverdad es un análisis más del orden sociológico que también hay que ponerlo sobre la mesa en el análisis. Me parece también que nosotros como oposición tendemos que hacer, digamos, mea culpa, es decir, en algún punto algo tenemos que ajustar o mejorar. También, digamos, creo que hay una especie de cinismo porque, digamos, lo del fútbol para todos o del fútbol gratis no fue tan explícito, ¿no? Porque vos fíjate que comenzó el pack del fútbol pago, pero antes de la elección vos tenías que asociarte igual, pero no te cobraban, te empieza a cobrar justo una semana después de la elección. Y que ellos iban a aumentar las tarifas, bueno, fue alguna comunicación que
la dedujimos dentro de la oposición en relación al plan que había pautado Aranguren, pero esto fue el año pasado. O sea, el gobierno no hizo bandera de que iba a aumentar las tarifas después de la elección y finalmente lo hizo. Bueno, creo que todos esos condimentos y muchos más seguramente. Le toca ahora, por una cuestión de tiempo, el que ya contestó sale del circuito para las preguntas. Tienen que preguntarle a algunos de los que van quedando, ¿sí? Daniela, inflación. Para el señor Arroyo, mi pregunta es la siguiente. Evidentemente ganó Cambiemos con un modelo económico y con estas medidas y con estos números que el presidente da. Me parece que si la mayoría eligió eso, se debe respetar. ¿Por qué no se presenta un proyecto económico que acompañe al que la gente votó y no desde la oposición intentar quizás hacer una contra a un proyecto económico que fue votado por la mayoría? Sí, primero, es claro que hay que respetar la decisión de la mayoría y el gobierno planteó gran parte de los aumentos de lo que iba a hacer y efectivamente ganó la elección. Nuestra tarea, básicamente, es ser una oposición responsable. A mí me parece que este mecanismo nos lleva a un lío bárbaro, que si pobreza cero queda para acá, va para el otro lado, sí. Que no es ese el camino para encarar, pero más allá de criticar tenemos que hacer propuestas concretas. Nosotros planteamos que las tarifas aumenten igual que los salarios y nunca más que los salarios, de modo tal que quede claro los próximos aumentos de tarifa que siempre van a estar asociados a los salarios. Tomar los 11 productos de la canasta básica, sacar el IVA y controlar y regular la canasta básica de alimentos, porque está aumentando la indigencia. El gobierno tiene derecho a hacer otra cosa porque ha ganado, pero nuestro aporte es ese. También en el tema reforma laboral, claramente, que creo que es un punto clave en la inflación, planteamos que no es con salarios bajos que va a crecer la Argentina, no es achicando indemnizaciones, sino con dinero en el bolsillo de los trabajadores para poder mover la economía al mercado interno. Nuestro aporte es ese, somos críticos, tiene toda la legitimidad el gobierno de encarar la acción que quiere encarar, somos críticos, nos parece que lo que planteó el gobierno, Unidos Argentinos, pobreza cero, queda para acá, encaró por otro lado, pero vamos a hacer propuestas muy concretas en cada uno de estos puntos y ojalá puedan salir porque sería mejor. Es mejor que las tarifas suban igual que los salarios y no a lo que le parece el gobierno en cada momento. Nora, ¿te queda Lipovetsky o Ramal? Sí, a Lipovetsky le quiero preguntar, porque digo, más allá de lo que se está hablando y lo que hayan ganado, en el momento del consenso van a estar todos los diputados que vale cada uno por un voto. ¿Cómo se va a generar ese consenso siendo tan disímil la respuesta y la visión de cada uno? Bueno, por eso hay dos caminos en este marco de lo que anunció el presidente. Primero, la búsqueda del consenso con los diferentes sectores, que es lo que se está haciendo ahora por fuera del Congreso. Me parece que es una buena iniciativa porque claramente la reforma laboral hay que discutirla con quienes representan a los trabajadores, es decir, la central, la CGT, y creo que está bien que así sea y estamos en ese proceso, y así con cada una de las cuestiones que tengan que después ser plasmadas en reformas que van a ir en proyectos de ley al Congreso de la Nación. Seguramente los temas judiciales también se verán discutidos con los que tienen los diferentes sectores, los representantes de los colegios profesionales, y después eso será plasmado en proyectos. En el Congreso, luego que el proyecto ingresen, los debatiremos como lo venimos haciendo desde el año pasado, buscando el diálogo, reuniéndonos. Realmente hay bloques parlamentarios que han aportado mucho a los proyectos que hemos ido aprobando e incluso mejorándolos, y en eso es cierto lo que dice Daniel, que muchas veces diferentes bloques, incluido el del Frente Renovador, aportaron cuestiones que hicieron que las leyes que ingresaron del Poder Ejecutivo luego salieran mejor que como habían ingresado. Y que esa es la lógica del Congreso. Para algo el constituyente, cuando redactó la Constitución, estableció que la representación en el Congreso es proporcional. Si no, hubiera dicho que el que gana se lleva la mayoría y el resto se reparte. Estableció una representación proporcional justamente para buscar los consensos y los diálogos, y creo que esa es la clave de lo que hemos avanzado en el Congreso, y no vamos a cambiar ahora, vamos a seguir así en estos proyectos que van a ser plasmados a partir de los anuncios del presidente. Veronelli, le queda Ramal por inflación. Don Ramal, ¿qué es mejor? ¿Inflación con crecimiento o falta de inflación y estancamiento, recesión? No, acá el problema es el siguiente, que estamos teniendo una fuerte inflación y al mismo tiempo un empobrecimiento de carácter general. Acá no tenemos ninguna variante de inflación con crecimiento, y el gobierno lo que está preparando es, por un lado, un rumbo inflacionario en un cierto sentido, en lo que tiene que ver
con los beneficios de las empresas que van a aumentar sus tarifas, los ingresos del Estado que van a percibir mayores impuestos, esto por un lado, y luego un empobrecimiento de aquellos que, por ejemplo, en el mundo del trabajo van a perder conquistas laborales. Este es el cuadro real que tenemos con el gobierno. No es cierto que van a bajar la inflación. Y esto es lo que tenemos acá. Ahora, quiero simplemente decir una cosa. Que el gobierno macrista haya obtenido la primer minoría electoral no inhabilita al pueblo argentino a dar una respuesta a todas las cosas que consideran un atropello. Ahora tienen que decir su palabra las organizaciones gremiales, sindicales, la universidad que ha sido también atropellada por Macri el día lunes, anticipando un ajuste, los movimientos de jubilados que van a sufrir este cambio en la movilidad. El voto no significa una parálisis de la sociedad frente a lo que viene un atropello. Y nosotros vamos a trabajar fuertemente para movilizar esa sociedad dentro de los sindicatos, de las organizaciones de la juventud, de los jubilados, de los barrios, porque bajo ningún punto de vista se puede invocar un voto como recurso para retrotraer al pueblo argentino al siglo XIX. Ahora llegamos a este punto. Como ustedes verán, nosotros no ponemos ningún reloj de tiempo, confiamos en la responsabilidad de cada uno para redondear sus ideas y saber que hay mucho para charlar. Expuesto el tema de inflación, ahora es el turno de ustedes de preguntarle individualmente a uno de ustedes que ustedes quieran. Lipovetsky le pregunta a usted, a quien elija del panel, sobre inflación, sobre lo que escuchó de lo que haya dicho. ¿A quién se va a dirigir? ¿Te ¿A quién se va a dirigir? ¿Te parece? Es difícil ser panelista también, ¿eh? Sí, por supuesto, no tengas dudas. Te digo que es más difícil, es aún más difícil. No, le voy a preguntar a Juan Cabandier si cree que el gobierno anterior implementó políticas antiinflacionarias y si las implementó, ¿por qué no logró bajar la inflación? Bien. La verdad que si uno analiza todos los años de gobierno en los cuales gobernamos, damos cuenta que el último año, que fue el 2015, pudimos bajar en relación al 2014 y llegamos al 24% dicho por encuestadoras privadas. El Estado no es el único responsable de generar inflación, están los agentes económicos también. La concentración de la economía de la Argentina es un problema, ¿no? Todos lo sabemos, es un problema. Y a mí me parece que hoy el gobierno actual sigue apuntando a mayor concentración de la economía argentina, con lo cual eso verdaderamente es un problema. Así que me parece que está respondida. Gracias, Le Juan. toca a Cabandier preguntar. Le puedo preguntar a Lipovetsky. Por supuesto. Uy, Dios mío, La venganza qué será grima. Todo suyo. ¿Por qué dentro de las medidas que anunció el presidente Macri días pasados modifican la movilidad jubilatoria? Entonces eso indica que el ajuste del haber jubilatorio por inflación va a reducir ingresos jubilatorios a los casi 6 millones de jubilados que tenemos en Argentina. Bueno, es un tema que no llegamos todavía. Yo pensé que íbamos No a sé si hablar está el después, tema, pero bueno. me adelanté y pido mil disculpas. No, no pasa Con nada. inflación. Saltó inflación, ¿eh? No pasa nada. No, en realidad todavía lo que planteó el presidente es justamente analizar si había que cambiar la metodología de cálculo, que en definitiva es una metodología que fue votada en su momento, que realmente no ha resuelto, digamos, el tema de la mejora en la capacidad adquisitiva de los jubilados de ninguna manera, y que la mayoría de los países en la región y en el mundo tienen un método de actualización a través de inflación y no a través de este cálculo que establece la ley, y además que la actualización es semestral, con lo cual desde los últimos meses del semestre, cuando hay alta inflación, la pérdida del poder adquisitivo del jubilado es muy grande porque obviamente todavía no se produjo la actualización semestral. Por lo tanto, la propuesta del presidente de actualizar en forma trimestral creo que es una buena medida para los jubilados. Respecto a si además no va a haber alguna otra propuesta vinculada con eso
para terminar de ver cuál es el proyecto final. Todavía no se sabe porque todavía se está justamente en la etapa de negociación. La reforma integral del sistema jubilatorio es otro camino, que es lo que nosotros votamos en su momento en el 2016, cuando votamos la ley de reparación histórica, donde creamos una comisión de notables o de especialistas para redactar un sistema nuevo de régimen jubilatorio para el futuro, que todavía está trabajando y que está elaborando un anteproyecto y que seguramente todavía va a demorar mucho más en ingresar al Parlamento, y mientras lo que está hoy vigente sí es el programa de reparación histórica, donde ya hay más de 1.100.000 jubilados que están cobrando una mejora de sus saberes jubilatorios sin necesidad de tener que litigar como venía ocurriendo antes. Arroyo. La pregunta para Ramal. Entiendo que coincidimos en que una de las razones de la inflación es la concentración de la actividad económica en la Argentina. ¿Cómo hacemos para achicar este brutal nivel de concentración de la actividad económica y sobre todo el crecimiento del sector financiero por sobre el resto? Mira, el problema del crecimiento del sector financiero tiene que ver con una cuestión fundamental que estamos obviando en este debate, que es la hipoteca de la deuda en la Argentina. Acá no hemos tocado este tema y tiene mucho que ver también con la cuestión de la inflación, porque finalmente hay un endeudamiento previo que dejó el kirchnerismo de alrededor de 250.000 millones de dólares, un endeudamiento que engrosa el macrismo de otros 100.000, y bueno, dólares que entran para refinanciar esa deuda y pesos que se emiten y que luego, ¿no es cierto?, en el mercado financiero argentino desarrollan, ¿no es cierto?, toda una bicicleta que por supuesto conduce luego a una inflación en pesos y también en dólares, como está ocurriendo acá. Entonces, el primer problema es el siguiente: el sector financiero está hipertrofiado porque lucra con la quiebra del país, y la quiebra del país está relacionada con la carga de la deuda. La izquierda solamente ha colocado este problema en el debate electoral y en el debate actual, porque Argentina va a una nueva crisis de deuda. Hoy tenemos proyectado para el año 2018 una deuda pública que abarca más o menos a los 2/3 del Producto Bruto. Cualquier cambio en el viento de cola internacional, una suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, deja a la Argentina bicicleteando en el aire y abriendo una crisis financiera. La deuda debe ser investigada, debe ser naturalmente revisada, rechazada e impugnada toda aquella que la Argentina ya pagó varias veces, y sobre esa base destinar el ahorro nacional, que hoy se lo come esta hipoteca usuraria, para una reindustrialización, para objetivos que tienen que ver naturalmente con la mayoría del país que vive de su trabajo. Le toca preguntar, Ramal. Bueno. ¿A quién? Bueno, le tengo que preguntar a Arroyo, a quien quiera. Creo que si no, no se puede repetir, pero ya le voy a preguntar a Lipovetsky. No, me gustaría saber tu opinión sobre los cambios que anunció ayer el gobierno, el impuesto a las ganancias, donde los trabajadores de toda una serie de sectores no van a poder deducir gastos relacionados con viáticos, movilidad, la vivencia en zona patagónica, es decir, una situación que va a llevar a que este famoso impuesto al salario ahora se recargue más todavía en algunos sectores, como por ejemplo los petroleros del sur, camioneros, otros trabajadores del transporte. Bueno, me gustaría conocer tu visión sobre esto. Y yo creo que es un claro retroceso en esa cuestión de ganancias, en lo que tiene que ver con ir para atrás con las indemnizaciones, gran parte de los derechos de los trabajadores, que va a tocar al sistema en general y que va a aumentar la desigualdad. Y también creo que es un claro retroceso lo que tiene que ver con un mecanismo de reforma laboral que precariza, que complica, que hace que el trabajador tenga menos derechos, que quede más suelto, y que esta idea de que en la Argentina, si los costos laborales son bajos, alguien va a poder crecer, van a venir inversiones y va a derramar sobre el empleo, es una idea equivocada. Creo objetivamente que esta mirada sobre, o estos cambios respecto de ganancias, como los cambios de reforma laboral, nos llevan más al siglo XIX que al siglo XXI. Esto del cambio en la composición horaria y que se pueda contratar de distintos tipos, también lo veo complicado. Objetivamente no creo que ese sea el camino,
Y sí creo, y tomo lo que recién se decía, que el sistema de crédito es parte del problema, no solo por el conflicto de la deuda, sino en la vida cotidiana. La persona toma crédito en la financiera de la esquina del 150% anual, en el prestamista del barrio, lo que fuera. Cuando no le alcanza la plata, vuelve a refinanciar y hoy todo el mundo está endeudado. Plata que entra en la casa es para tapar agujeros. ¿Por qué si hay más plata no mejora sustantivamente el consumo? Porque está todo el mundo endeudado. El crédito es generador de pobreza hoy en Argentina y ese es un punto que deberíamos tomar en serio. Muy bien, nos metemos con el próximo tema. Vamos a hablar de Mauricio Macri.